Bueno, vamos a explicar el concepto de campo electrostático creado por cargas puntuales. ¿Qué son cargas puntuales? Cargas puntuales son aquellas cargas que están alojadas en una masa muy pequeñita. Es decir, vamos a suponer que estas son unas pelotitas minúsculas que están cargadas. ¿Cómo logro cargar positivamente una pelotita? Por ejemplo, frotándola con otro elemento. Si esta pelotita pierde electrones, entonces queda con un exceso de carga positiva y diremos que está cargada positivamente. Y esta otra lo mismo. Bueno, ¿por qué se llama campo electrostático y no campo eléctrico simplemente? Campo electrostático es el campo creado por cargas que están en reposo. Así que vamos a estudiar el campo creado por cargas en reposo. Vamos a empezar por lo siguiente. Estas dos cargas tienen igual signo y por lo tanto se repelen. Entonces yo puedo dibujar aquí la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q sub 0. Es una forma de escribirlo. La fuerza la experimenta la carga Q sub 0, pero proviene de la interacción con la carga Q. Muy bien, esa fuerza está a lo largo en la misma dirección que de la recta que une las cargas. He llamado R el vector que he trazado desde la carga Q hasta donde se encuentra Q sub 0. Esa fuerza nosotros la podemos calcular por la ley de Coulomb, que establece que la fuerza es K por Q sub 0 sobre R al cuadrado. Pero aquí falta algo. ¿Por qué? Porque esta expresión no es un vector. Esto me da un número con su unidad. Pero si quiero que la fuerza sea un vector y hacer válido este signo de igual, de este lado tengo que tener un vector. Para obtener un vector en el segundo miembro, esto lo voy a multiplicar por un UDR. ¿Qué es UDR? UDR es un vector que vale 1 y apunta en la misma dirección que la fuerza. Entonces lo voy a dibujar, por ejemplo, voy a dibujar el UDR así. ¿Vale? Es un vectorcito que puede estar ubicado en cualquier lugar siempre que apunte en la línea que une a la carga Q con Q sub 0 y su módulo vale 1. Bien, vamos a ver lo siguiente. Si ahora nosotros dividimos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, o Q sub 0, como dijimos antes. A ver, vamos a mantener esto, Q sobre Q sub 0. Si dividimos la fuerza entre la carga Q sub 0, nos queda K por Q sobre R al cuadrado por U de R. Entonces vemos que de esta forma originamos un nuevo vector. Un nuevo vector que depende de quién, de la carga Q y depende de la distancia a la cual se encuentra este punto P, donde estaba antes Q sub 0, porque ahora Q sub 0 no aparece aquí. Entonces, este nuevo vector lo vamos a bautizar con el nombre de campo eléctrico creado en el punto P por la carga Q. Así de fácil. Bien, entonces, si quiero representar este vector, tengo que tener en cuenta que tiene que tener la misma dirección que el vector UDR. Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto, vamos a dibujarlo, bueno, también con color celeste, el campo eléctrico lo puedo representar de esta forma. Entonces, el campo es una propiedad que se define de esta forma, creada por la carga Q, donde en el punto P ubicado a esta distancia R. ¿Qué unidades va a tener el campo eléctrico? La unidad que va a tener el campo eléctrico surge de aquí, Newton dividido ¿qué? La unidad de carga que es Coulomb, o sea, Newton por Coulomb. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quito la carga Q sub 0? Si quito la carga Q sub 0, el concepto de fuerza no está presente porque me falta una carga para que pueda existir la fuerza. Sin embargo, el campo en el punto sí seguirá existiendo porque el campo no depende de ninguna carga colocada en ese punto,
sino que solamente depende de la carga Q, que es la creadora de esta propiedad vectorial llamada campo eléctrico. De la definición anterior, nosotros vimos que el campo eléctrico surgía al dividir la fuerza que ejerce esta carga sobre una carguita de prueba que colocáramos aquí, dividido la carguita de prueba, que esa carguita de prueba Q sub 0, por definición, siempre va a ser positiva. Esta carguita solamente la vamos a utilizar para saber el sentido del campo eléctrico. Al principio, después ya ni siquiera va a hacer falta pensar en la carga de prueba. Esto funciona así. Si yo quiero saber el sentido del campo eléctrico creado por una carga, simplemente tengo que imaginar que coloco una carga de prueba en ese punto y pensar hacia dónde será la fuerza eléctrica sobre esa carga Q sub 0. Como esta carga es positiva y esta es positiva, la fuerza que experimentará esta carga será hacia la derecha, y eso ya define el sentido del vector campo creado por esta carga en el punto P. Ahora puedo quitar la carga de prueba, que no me hace falta para nada. Consideremos una carga negativa Q y quiero saber hacia dónde apunta el campo eléctrico que esta carga Q crea en el punto P. Bien, primero voy a trazar el vector R. Vamos a trazar el vector R. Y como dijimos anteriormente, si quiero saber el sentido del campo creado por la carga negativa Q, tengo que colocar una carguita de prueba Q sub 0 y pensar hacia dónde será la fuerza sobre esta carga. La fuerza será de atracción porque tienen signos contrarios. Entonces, como la fuerza sobre esta carga apunta hacia la carga, eso define el campo eléctrico que será, el campo eléctrico será hacia acá. Ahora puedo quitar la carguita Q sub 0 que no me hace falta para nada. Y ahora ya podemos memorizar el hecho de que cargas positivas crean campo hacia afuera de la carga y cargas negativas crean campo hacia la carga. Por tanto, si quiero representar el campo que esta carga crea en el punto P, no tengo que colocar ninguna carga porque ya sé que las cargas positivas dan campo hacia afuera. Y si el punto P estuviera aquí, el campo hacia afuera. Y si el punto P estuviera aquí, el campo hacia afuera. ¿Y qué pasa con una carga negativa? Bueno, la carga negativa da campo hacia la carga en cualquier punto. Y en este punto, ¿cómo será el campo de la carga negativa? Hacia la carga. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, el módulo, el valor del campo eléctrico, lo podemos calcular como K por Q sobre R al cuadrado. Pero también esta definición surgió de dividir la fuerza entre la carga Q colocada en el campo. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente una carga Q sub 0. Si yo quiero saber la fuerza eléctrica que experimenta una carga colocada en un punto, vamos a distinguirla de Q, vamos a llamarle Q', para calcular la fuerza de una carga que está colocada en un campo, simplemente hacemos Q' por el módulo del campo. Por ahora estamos centrados solamente en el módulo, no en los aspectos vectoriales. Vamos a hablar ahora de los vectores unitarios I, J y K y de la enorme importancia que tiene para poder representar y resolver problemas de magnitudes vectoriales. Cuando nosotros representamos los ejes cartesianos, el eje X, el eje Y y el eje Z, los físicos han convenido en que el eje X va a estar representado por un vector unitario Y, el eje Y va a estar representado por un vector unitario J y el eje Z por un vector unitario K. ¿Qué quiere decir? Que cuando un vector vaya acompañado por la Y minúscula, quiere decir que ese vector apunta paralelo al eje X. Si el vector va acompañado por la J, apuntará paralelo al eje Y, y lo mismo sucede con el eje Z. Entonces, lo que también cabe destacar es que tanto I como J como K, estos tres vectores
tienen un módulo que vale 1. Es decir, no me afectan lo que quiero medir, sino que simplemente me indican la dirección del vector. Vamos a hacer una aplicación concreta. Tenemos una carga Q de 4 microcoulomb y a una distancia de 10 centímetros paralela al eje X tenemos un punto P y queremos calcular el campo en el punto P. Entonces, para calcular el campo en el punto P, como es una magnitud vectorial, tendré que hacer K por Q sobre R al cuadrado y acompañarlo de un vector unitario UDR. Pero esto va a ser muy fácil porque el vector unitario será el vector I. ¿Por qué es el vector I? Porque el campo estará en esta dirección. Ahora, ¿para dónde va a apuntar el campo? Carga positiva, campo saliente, como dijimos antes. Entonces vamos a dibujar el campo que va a ser para acá. Entonces, como el campo apunta hacia las X positivas, esta cantidad me va a quedar positiva y multiplicada por el vector unitario o versor, también se llama versor con V, a los vectores unitarios que dicen hacia dónde apunta una magnitud vectorial. Entonces vamos a hacer la cuentita. Entonces el campo nos daría 9 por 10 a la 9. No voy a estar haciendo 1 sobre 4 pi epsilon 0, porque ya sé que eso me da 9 por 10 a la 9. Bien, por la carga Q, que es 4 microcoulomb. 4 micro es por 10 a la menos 6 coulomb, ¿vale? Dividido la distancia, que son 10 centímetros, que hay que pasarla a metro, 0,10 metros, y esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por I. Entonces, hacemos las cuentitas. A ver si tengo la calculadora. Por aquí tenemos la calculadorita, que es en tiempo real, aquí no hay nada preparado. 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, dividido 0,10 al cuadrado. Esto me da 3,6 por 10 a la 6, 3,6 por 10 a la 6, y newton por coulomb. Entonces, al estar la cantidad acompañada de la I, no me queda ninguna duda que el vector E apunta hacia las X positivas. Si yo colocara aquí una carga negativa, el campo apuntaría hacia las X negativas. Entonces, me daría lo mismo, ¿no? Si la carga vale menos 4 microcoulomb, pero aquí tendría que poner un signo de menos, indicando que el campo tiene sentido contrario, si coloco un signo menos aquí, al vector I, porque el vector I apuntará hacia la derecha. Y si el campo apuntara hacia la izquierda, entonces lo simbolizo con un signo de menos. Muy, pero muy sencillo. Vamos ahora a hacer el siguiente cálculo. Tenemos una carga negativa y queremos saber el campo en el punto P. Bueno, nosotros sabemos que las cargas negativas dan campo hacia la carga. Vamos a representarlo. Y si quiero calcular ese campo, será la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga que son 2 picocoulomb, 2 por 10 a la menos 12 coulomb, dividido la distancia, que son 5 centímetros, que lo puedo expresar en metros así, 5 por 10 a la menos 2, y ya me queda en metro, o correr la coma 2 lugares, esto al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Apunta en qué dirección? El campo, en la dirección del eje Y. Entonces voy a acompañarlo del vector J. Pero apunta hacia las Y negativas. Entonces, como apunta hacia las Y negativas, le tengo que poner, como dije antes, un signo de menos ahí adelante. Entonces, este campo me dará menos, y habría que hacer la cuenta, 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 12, dividido 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y eso nos está dando 7,2 J newton por coulomb. Supongamos que queremos calcular ahora el campo creado por esta carga Q, que podemos suponer que vale 3 milicoulomb, por ejemplo, en el punto P. Bueno, como la carga es positiva, evidentemente que el campo en el punto P va a apuntar, como dijimos, saliente desde la carga, ¿no? Ahora bien, cuando queramos calcular el campo, nosotros diremos que el campo será igual a K por Q sobre R al cuadrado por un vector unitario UDR.
Entonces, aquí no puedo poner ni I, ni J, ni K, porque este vector no apunta ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Entonces, ¿cómo voy a calcular el vector unitario que me va a indicar la dirección del campo? Va a ser muy sencillo. Primero, esto que tengo aquí, esta distancia es nuestro vector R, que es la distancia que, como dijimos antes, es el vector que se dibuja desde la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo. Entonces, sería una buena posibilidad para calcular el UDR utilizar este vector. ¿Cómo? Muy sencillo. Si nosotros dividimos un vector entre su módulo, es decir, entre su medida, entonces lo que vamos a tener es un vector, porque esto es un vector, ¿no? Vamos a tener un vector que vale 1, porque R sobre R me va a dar 1. Y este va a ser el procedimiento que seguiremos a lo largo de nuestra vida para calcular un vector unitario. Pero, ¿cómo hago para obtener el vector R como tal? Bueno, es muy sencillo. Nosotros sabemos el método de la poligonal o del polígono para sumar vectores. Yo puedo considerar que este vector R es la suma de este vector en X más este vector en Y. O sea que voy a dibujar este vector en X y este vector en Y. Y entonces puedo poner lo siguiente. Le puedo llamar Rx a esto y a esto le puedo llamar R sub I. Y entonces puedo poner que el vector R es R sub X más R sub I. ¿Y cómo me va a quedar? Rx vale 4 centímetros y lo multiplico por la Y porque aparece en la dirección del eje X, más 5. Vamos a hacer una cosita, vamos a cambiar aquí. Vamos a poner 3 centímetros para que nos dé redondo la cuenta. 3,0 J. Entonces, ya tengo definido el vector R, es 4i más 3j centímetros. Bien, y el módulo de R, ¿cómo lo calculo? Por Pitágoras, ¿no? Esta es la diagonal, es la hipotenusa de un triángulo que tiene un ángulo recto, aquí en la esquina es un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras, entonces el módulo de R simplemente es raíz cuadrada de 4,0 al cuadrado más 3,0 al cuadrado, y eso me da 5,0 centímetros. Es el triángulo especial, es el 3, 4, 5. No tenemos uno que sea 4, 5, 6, pero el 3, 4, 5 sí. Bien, entonces, el vector unitario ya lo voy a poder calcular aquí y me va a quedar 4i más 3,0 j centímetro dividido el módulo, que es 5,0 centímetros. Las unidades se cancelan porque este vector vale 1 simplemente sin unidades. Ya tengo mi vector unitario. Y a partir de aquí saldrán las componentes en el eje X y en el eje Y del campo eléctrico. Bien, vamos a calcular ahora el campo eléctrico una vez que tenemos el vector unitario. Entonces simplemente el cálculo del campo será 9,0 por 10 a la 9 por la carga, que es 3 milicoulomb, 3 por 10 a la menos 3 coulomb, dividido la distancia R al cuadrado, que sería 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, multiplicado por el vector unitario, que el vector unitario es 4i más 3j, dividido entre 5, y lo dejamos así, ¿no? Dividido entre 5. Se preguntarán, aquí convertimos a metro, pero aquí no vamos a convertir a metro. No, porque las unidades se han cancelado, centímetro entre centímetro. Entonces, esto simplemente es un número, es un 5, nada más. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer toda esta cuenta, incluso podemos hacer esto y dividir entre 5 también, a ver cuánto nos quedará. Eso nos quedará 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 3 dividido 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dividido 5. Entonces todo eso nos da 2,16 por 10 a la 9, o sea, 2,2. Esto nos está dando
2 con 2 por 10 a la 9 por 4i más 3j, y ahora tenemos que hacer esta cuenta, la distributiva, para quitar el paréntesis, 2 con 2 por i a la 9 por 4 y luego por 3. Entonces, el campo, en definitiva, me va a estar dando, voy a hacer esa cuenta, 2 con 2 por 4, esto me da evidentemente 8,8 por 10 a la 9i más 2 con 2 por 3, 6 con 6 por 10 a la 9j, pongo un paréntesis y pongo la unidad Newton por Coulomb. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que el campo eléctrico que acabo de calcular tiene una componente en el eje X, ¿no? Si yo trazo una proyección y luego proyecto en ese eje, voy a tener una componente en el eje X. Esta componente simplemente es esto, 8,8 por 10 a la 9, Newton por Coulomb. Y la componente en I del campo, vamos a dibujarla, la componente en I del campo será esta, que valdrá 6,6 por 10 a la 9 Newton por Coulomb. Entonces, ¿qué me puede interesar ahora? Si me interesa calcular el módulo de este campo, como aquí tengo un triangulito que es rectángulo, conozco este lado y conozco este que es igual a este, puedo aplicar Pitágoras perfectamente. Entonces, si yo quisiera calcular el módulo del campo, simplemente lo que tengo que hacer es Pitágoras, raíz cuadrada de 8,8 por 10 a la 9 al cuadrado más 6,6 por 10 a la 9 al cuadrado. Entonces, el módulo del campo me estará dando, vamos a hacerlo, raíz cuadrada de 8,8 por 10 a la 9 al cuadrado más 6,6 por 10 a la 9 al cuadrado, cierro paréntesis, y esto me da 1,1 por 10 a la 10 Newton por Coulomb. Listo. Es muy importante que aprendamos a calcular el campo de esta forma sin estar enredándonos con los ángulos que hay por aquí, que a veces es muy fácil identificarlo y otras veces ya es más complicado y que hay que aplicar seno, coseno, y no hace falta andar con eso, ni con teorema del coseno, ni nada de eso. Siempre vamos a utilizar esta forma de calcular el vector campo eléctrico en un punto. Supongamos que queremos calcular ahora el campo creado por esta carga Q, que podemos suponer que vale 3 milicoulomb, por ejemplo, en el punto P. Bueno, como la carga es positiva, evidentemente que el campo en el punto P va a apuntar, como dijimos, saliente desde la carga, ¿no? Ahora bien, cuando queramos calcular el campo, nosotros diremos que el campo será igual a K por Q sobre R al cuadrado por un vector unitario U de R. Entonces, aquí no puedo poner ni I, ni J, ni K, porque este vector no apunta ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Entonces, ¿cómo voy a calcular el vector unitario que me va a indicar la dirección del campo? Va a ser muy sencillo. Primero, esto que tengo aquí, esta distancia es nuestro vector R, que es la distancia que, como dijimos antes, es el vector que se dibuja desde la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo. Entonces, sería una buena posibilidad para calcular el U de R utilizar este vector. ¿Cómo? Muy sencillo. Si nosotros dividimos un vector entre su módulo, es decir, entre su medida, entonces lo que vamos a tener es un vector, porque esto es un vector, ¿no? Vamos a tener un vector que vale 1, porque R sobre R me va a dar 1. Y este va a ser el procedimiento que seguiremos a lo largo de nuestra vida para calcular un vector unitario. Pero, ¿cómo hago para obtener el vector R como tal? Bueno, es muy sencillo. Nosotros sabemos el método
de la poligonal o del polígono para sumar vectores. Yo puedo considerar que este vector R es la suma de este vector en X más este vector en Y. O sea que voy a dibujar este vector en X y este vector en Y. Y entonces puedo poner lo siguiente. Le puedo llamar Rx a esto y a esto le puedo llamar R sub Y. Y entonces puedo poner que el vector R es R sub X más R sub Y. ¿Y cómo me va a quedar? Rx vale 4 centímetros y lo multiplico por la Y porque aparece en la dirección del eje X, más 5. Vamos a hacer una cosita, vamos a cambiar aquí. Vamos a poner 3 centímetros para que nos dé redondo la cuenta. 3,0 J. Entonces ya tengo definido el vector R, es 4i más 3j centímetros. Bien, y el módulo de R, ¿cómo lo calculo? Por Pitágoras, ¿no? Esta es la diagonal, es la hipotenusa de un triángulo que tiene un ángulo recto, aquí en la esquina es un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras, entonces el módulo de R simplemente es raíz cuadrada de 4,0 al cuadrado más 3,0 al cuadrado y eso me da 5,0 centímetros. Ese es el triángulo especial, es el 3, 4, 5. No tenemos uno que sea 4, 5, 6, pero el 3, 4, 5 sí. Bien, entonces, el vector unitario ya lo voy a poder calcular aquí y me va a quedar 4i más 3,0 j centímetro dividido el módulo que es 5,0 centímetros. Las unidades se cancelan porque este vector vale 1 simplemente sin unidades. Ya tengo mi vector unitario. Y a partir de aquí saldrán las componentes en el eje X y en el eje Y del campo eléctrico. Bien, vamos a calcular ahora el campo eléctrico una vez que tenemos el vector unitario. Entonces simplemente el cálculo del campo será 9,0 por 10 a la 9 por la carga que es 3 milicoulomb, 3 por 10 a la menos 3 coulomb, dividido la distancia R al cuadrado, que sería 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, multiplicado por el vector unitario, que el vector unitario es 4i más 3j, dividido entre 5, y lo dejamos así, ¿no? Dividido entre 5. Se preguntarán, aquí convertimos a metro, pero aquí no vamos a convertir a metro. No, porque las unidades se han cancelado, centímetro entre centímetro. Entonces, esto simplemente es un número, es un 5, nada más. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer toda esta cuenta, incluso podemos hacer esto y dividir entre 5 también, a ver cuánto nos quedará. Eso nos quedará 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 3 dividido 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dividido 5. Entonces todo eso nos da 2,16 por 10 a la 9, o sea, 2,2. Esto nos está dando 2,2 por 10 a la 9 por 4i más 3j, y ahora tenemos que hacer esta cuenta, la distributiva, para quitar el paréntesis, 2,2 por 10 a la 9 por 4 y luego por 3. Entonces, el campo, en definitiva, me va a estar dando, voy a hacer esa cuenta, 2,2 por 4, esto me da evidentemente 8,8 por 10 a la 9i más 2,2 por 3, 6,6 por 10 a la 9 J, pongo un paréntesis y pongo la unidad Newton por Coulomb. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que el campo eléctrico que acabo de calcular tiene una componente en el eje X, ¿no? Si yo trazo una proyección y luego proyecto en ese eje, voy a tener una componente en el eje X. Esta componente simplemente es esto, 8,8 por 10 a la 9, Newton por Coulomb.
y la componente en I del campo, vamos a dibujarla, la componente en I del campo será esta, que valdrá 6,6 por 10 a la 9 newton por coulomb. Entonces, ¿qué me puede interesar ahora? Si me interesa calcular el módulo de este campo, como aquí tengo un triangulito que es rectángulo, conozco este lado y conozco este que es igual a este, puedo aplicar Pitágoras perfectamente. Entonces, si yo quisiera calcular el módulo del campo, simplemente lo que tengo que hacer es Pitágoras, raíz cuadrada de 8,8 por 10 a la 9 al cuadrado, más 6,6 por 10 a la 9 al cuadrado. Entonces, el módulo del campo me estará dando, vamos a hacerlo, raíz cuadrada de 8,8 por 10 a la 9 al cuadrado, más 6,6 por 10 a la 9 al cuadrado, cierro paréntesis, y esto me da 1,1 por 10 a la 10 newton por coulomb. Listo. Es muy importante que aprendamos a calcular el campo de esta forma sin estar enredándonos con los ángulos que hay por aquí, que a veces es muy fácil identificarlo y otras veces ya es más complicado y que hay que aplicar seno, coseno, y no hace falta andar con eso, ni con teorema del coseno, ni nada de eso. Siempre vamos a utilizar esta forma de calcular el vector campo eléctrico en un punto.